versículo 7. Yo no hice con la NTV. Gracias, Emma. Thank you very much. A ver, vasito del dentista. Pero bueno, Mateo 6 dijimos, versículo 7, ¿no? Y la NTV, me encanta esta versión que dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, ¿no? Dice, piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, dice el otro. Dice, porque no era el otro, pero está bueno. Dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Pero dice, pero ora de la siguiente manera, y ahí el Señor le da el Padre Nuestro, ¿no? O sea que orar hay que orar, No es que, pero acá dice que no oremos, no, dice que no oremos como esos que parlotean y repiten las cosas, Así que dice, cuando ores, no parlotees. ¿Alguien tiene Reina Valera para leerlo? A ver qué dice. Dice, en el 7, ¿no? Sí. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí está, Que viste, no sé, me ha pasado cuando era chica, ¿no? Que estaba por ahí en un culto y empezaban, ¡Padre nuestro que estás en los cielos! ¿no? Eran personas adultas que por ahí oraban de esa manera. Y decían oraciones, ¿no? Y me decían unas palabras que, bueno, que hoy en día tratamos de buscarle más simpleza para que el que no es de Cristo y está nuevo pueda entender, ¿no? Porque decís, Señor, porque, no sé, que la santificación y el sacerdocio de Melquisedec y no sé qué, el cordero, no entienden, ¿no? Pero yo me acuerdo que era chica y decían todo ese tipo de, usaban ese vocabulario que es nuestro, del Evangelio, ¿no? Y podemos, qué bueno que los tiempos fueron cambiando y que la palabra, aunque es la misma, puede tener diferentes versiones, ¿no? Algunas palabras simplificándolas o encontrando para que sean más claras para las personas, ¿no? Y que por ahí una persona que no tiene tanto estudio igual pueda leerla y pueda entenderla, ¿no? Pero bueno, en esta versión dice, cuando ores no parlotees, de manera interminable, como hacen los gentiles, dice, que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez, ¿no? Ahora yo digo, si pudiéramos escoger una sola palabra para describir cómo se siente la mayoría de esta gente, ahora vamos a ver por qué dice eso, ¿no? Porque yo cuando empecé a preparar la palabra digo, ¿qué tendrá que ver? Digo, este versículo del parloteo y de la oración y no sé qué, digo, con lo que viene después, ¿no? Dice que si nosotros hablaríamos con una persona, o cuando llegamos, algo más o menos dijimos, decís, ¿y cómo fue esta semana? Y dijimos, ¿cómo fue? También, ¿no? ¿Para qué esta semana? Que nos voy cacheteando todos los días, ¿no? Una cosa diferente. Pero si vamos escuchando o te encontrás con alguien, ¿no? Decís, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por ahí contestan, ¿no? Por ahí dice bien, y no nos paramos por ahí para preguntar. Pero por ahí si te preguntas empiezan, sí, no, también, cacheteado, o luchando, o ¿no? Por ahí contestan así, luchando, cansado, agotado, ¿no? Y mejor a veces de largo, porque si no me voy así con todo lo que le pasa al otro, ¿no? Como que a veces uno corre por el tiempo y no se para a escuchar realmente a las personas, ¿no? Pero si habláramos con alguien diríamos, sí, hola, ¿qué tal? ¿No? Y por ahí después me fue más, o hay personas que sí directamente dicen, no sabes lo mal que estoy, no sabes cómo te mareas, ¿no? Pero generalmente hoy en día las personas podrían decir agotado, ¿no? En la lucha, me acuerdo, yo tenía un amigo que decía, en la lucha que cruel es mucho, decía, ¿no? Pero vemos que en estos tiempos, ¿no? Y eso que uno no mira por ahí televisión, pero lo miramos para ver otras cosas, ¿no? Pero no
cuando alguien emprende y hace zig y empieza a pasar, ves algunas cosas que te asombran, ¿no? Como el terremoto en México, que llegó a 7 puntos, ¿no? 7 puntos no sé cuánto, ahí 7 puntos ya es alto. Todo lo que está pasando en América Central, ¿no? Con esos tifones y todo ese tipo de vientos, lluvias arrastrado con el agua, casas, personas, no es un desastre. Dice, oremos por la Florida, diciendo, ¿no? Y voy a decir, wow, cuántas cosas que están pasando en este tiempo, ¿no? Y no me acuerdo el otro día con quién hablaba, si era con José o era con mi mamá, ya no sé cuál de los dos, con quién hablaba y me decía, pero viste que están los testigos de Jehová a full, le digo, y son testigos de Jehová, pero no son tontos, le digo, porque los tiempos se están acortando y todas las cosas que están pasando te ponen más en evidencia que las cosas los tiempos se van acortando, ¿no? Y que se van a producir cada vez sucesos o hechos más difíciles, ¿no? Y que cuando hablemos con las personas que no tienen al Señor y con los que a veces tenemos al Señor, también decimos abusado, ¿no? O cacheteado, ¿no? O luchado. Pero con el estudio decía que cuando nosotros tenemos una buena relación con nuestro Señor, ¿no? Esta palabra agotado en realidad no tendría que estar, ¿no? Y me hacía pensar, a veces cuando venimos y decimos, uy, tuvimos una semana o tuvimos así, pero decís, pero pude llegar al Señor y decirle, a pesar de, ¿no? Como decíamos hoy, a pesar de, salimos adelante, ¿no? Ahora yo pienso, aquellos que no tienen al Señor, ¿cómo pasan? ¿Cómo salen de las dificultades del cada día, ¿no? Que para nosotros es un día difícil, pero menos mal que tenemos al Señor y que podemos recurrir a Él, decirle, papá, esto, papá, lo otro, ¿no? O decirle, mira, Señor, no sé esto, cómo, qué, pero vos abrís las puertas, pero vos andás guiando, ¿no? Y no fue fácil, pero el Señor estuvo en todo tiempo, ¿no? El Señor estuvo ayudándonos, cuidándonos. Y a veces digo cosas que por ahí mi hija puede decir, está loca, mi mamá, ¿no? Porque pasó un suceso muy fuerte y yo dije, pero ¿sabes qué? Si no hubiera pasado esto, todavía estaríamos esperando. Así que yo creo que el Señor permitió también eso para que se apronte y se haga rápido la solución del problema. O sea que tampoco, viste, que decís, pero fue algo malo. Pero dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien, no lo malo, ¿no? Entonces como que ella quedó ahí medio, ¿no? Pero el Señor estuvo y está en el control, ¿no? Aunque a veces es como que no entendemos qué cosas están pasando, ¿no? Más con estos tiempos de confusión que hay, ¿no? Y que la gente corre y que no saben qué hacer con su dinero y que el dinero también se desvaloriza, por ejemplo en Argentina, por decirlo, el Señor pensará, no, yo a veces hablo y en voz alta digo, el Señor pensará en Argentina que le iba a mandar un tifón o un terremoto, y con todos los políticos que tienen, ya tienen para entretenerse, así que ahí no le hace falta mandar nada, ¿no? Pero yo digo, el Señor está sacudiendo la tierra en estos tiempos. No vemos todas estas cosas, pero recuerdo bien una oración que tuve con mi hermano y en ese tiempo mi hermano estaba bien y dijo, el Señor dijo que Él va a sacudir la tierra y cuando Él sacuda la tierra va a traer a tu esposo. Y yo todavía decía, ¿cómo vas a sacudir la tierra, Señor? Y después cuando empecé a ver los ojos dije, ahora entiendo vos sacudir la tierra, por favor. Pero todas las cosas, estas cosas son necesarias, ¿no? Dice que oiremos rumores de guerra, ¿no? Guerra por parte de guerra, y decís, wow, y hay que orar, pero está en la palabra, está escrito, ¿no? Ahora, fíjate que también dice la palabra que Él nos guardará del día de la prueba, ¿no? Así que Él va a estar a nuestro cuidado, Él va a estar cuidándonos, guiándonos, y si pasaría, puntos suspensivos, y poner lo que vos quieras pensar con Él, y si pasaría, aún así Él nos va a sostener. Aún así nos va a sostener. Pero vemos que es todo como una locura, ¿no? Como algo terrible que va pasando, ¿no? En los tiempos.
y cómo actuamos, ¿no? Y cómo actuamos, qué reacciones podemos llegar a tener, ¿no? Porque decimos, no, pero yo estoy tranquilo, pero cuando llega el momento uno nunca sabe cómo va a actuar, ¿no? Y cuando veíamos que mi mamá le decía y Luz no se había dado cuenta, ¿no? Y decía, pero vos, Luz, te quedaste quieta así, porque uno dice, sí, pero yo voy a hacer esto y resulta que no, por ahí te paralizás y te quedás, ¿no? Que yo a veces digo, por ahí digo, capaz que tengo miedo y no reacciono, pero yo me doy cuenta que en los momentos así he hecho cosas que después digo, no puede ser que haya hecho eso, ¿no? Como entrar un ladrón a robar y yo con las manos así, todos se agachan, y yo no me agachaba, ¿no? Todos se agachan, entonces yo ahí reaccioné que tenía la billetera arriba del mostrador, no sé. Y el tipo me dice, tú, yo tengo cosas que no sé, ¿no? Por eso decimos, no sabemos cómo vamos a reaccionar. No, yo soy re valiente, a mí no me pasa, no sabes, ¿no? Entonces, lo tiré después, bueno, me agaché, pero soy de hacer cosas así, como, qué sé yo, con la cartera, dame la plata, con la cartera así adelante, no tengo plata, no tengo plata, ¿no? Entonces, cosas que uno dice, no, yo voy a estar así, no sabemos. Pero en tiempos de así, de estas locuras, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos? Como toda la gente. Y ahora vamos a ver, y vamos a abrir el Primera de Reyes. Otra vez, por eso digo la saga de Elías. Vamos a ir otra vez a Primera de Reyes. Otra vez, capítulo 18, no 17, 18. Y solo los versículos 23 y 24, porque ya estamos sabiendo de la historia, ¿no? Y de cómo, de los sucesos que fueron. Los últimos fue cuando ya llegaban al monte, ¿no? Y que estaban siendo desafiados, ¿no? Los profetas con Elías, ¿no? Ahí parados en ese punto habíamos llegado. Y encima que Elías le pidió 4 cosas, ¿se me recuerdan? Que le dijo, bueno, pero está bien, vamos a ir al monte, pero me juntás a todo el pueblo, ¿no? Una de las cosas era, me juntás a los profetas, a los que fueron sostenidos por Jezabel, ¿recuerdan? Y bueno, hay otros 2 puntos más que no me acuerdo que eran ahora, justamente. Pero le había pedido esas cosas, ¿no? Si tuviera la Biblia de hoja, ya sé más o menos dónde estaba marcado. Pero esas cosas le había pedido este varón de Dios, ¿no? Dice, ahora, ahí vamos, que ya estaban juntos en el monte, ¿no? Dice, ahora, en el versículo 23, traigan los 2 toros, Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, dice, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego, dice. Y yo, dice Elías, prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego, ¿no? Versículo 24 dice, después invoquen ustedes el nombre de su Dios, con minúscula, y yo invocaré el nombre del Señor, dice. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. O sea que todos se habían puesto de acuerdo. Bueno, no, vamos a hacer una competencia, vamos a hacer esto, vamos a hacer así, pero no prendamos fuego. Y el Dios que manda fuego es el verdadero Dios. Ahora, fíjate, qué desafío de Elías, ¿no? Como dijimos, para mandar y decir un desafío de esta manera tenía que estar muy seguro, ¿no es cierto? Lo que venimos viendo en este tiempo, ¿no? Con la palabra. Del estar seguros, y por qué a veces estamos seguros y que me pasa que hay días que no estoy segura porque no fui al Señor en oración, porque ese día por ahí tenía otra cosa para hacer y bueno, después oro y salté y después digo, ¿y esto cómo lo resuelvo? En su gracia el Señor lo hace, pero a veces estamos como dudando porque no fuimos a orar en el tiempo que teníamos que orar a la mañana para que Él nos guíe todo el día, ¿no? Y me ha pasado a decir, viste, pienso yo, si yo hubiera ido a oración, yo ya sabría cómo actuar. Bueno, ahí empezamos a orar en flecha, Señor, a ver si pega el blanco. Señor, conectame, hacelo, resolverlo.
Nadie nos ayuda, ¿no? En la dificultad. Pero fíjate que este varón estaba seguro y hizo este desafío. Y justamente, ¿qué les mandó a hacer? Primer punto, escoger ¿qué? Esos toros o esos, ¿qué dice? ¿Bueyes? ¿Dicen la versión de ustedes? Bueyes, ¿no? Y en esta versión dice toros, ¿eh? Escoger 2, dice, para el sacrificio, ¿sí? Otra cosa, ¿qué tenían que hacer? Punto 2, cortarlos en pedazos, no lo pueden poner enteros, cortarlos en pedazos, como hacemos nosotros un asado, ¿eh? Ponemos pedazos, ¿sí? Después dice colocar sobre él, ¿qué? Sobre la leña, ¿no es cierto? Y después, punto 4, ¿qué tienen que hacer? Clamar, ¿qué? Invocar, claro, clamar, ¿eh? Clamar al Dios de ustedes y yo a mi Dios, a mi Señor, ¿no? Y vemos qué va a pasar. Pero ¿qué no debían hacer? Prenderle fuego, claro, porque ¿qué iban a pedirle al Dios verdadero y al Dios de los otros? Que mande el fuego. Y el que mandaba fuego era el verdadero Dios, ¿no? Así que vemos, este desafío de este varón. Pero fíjate el 24, versículo 24, el último pedacito. Dice, y el Dios, acá yo lo tengo escrito en el libro de estudio, dice, el Dios con minúscula, va, Dios minúscula, con D minúscula, dice, y el Dios, que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. ¡Wow! ¿No? Y el otro estudio anterior, Florencia nos hacía pensar que estaba Elías parado en el equipo del vencedor, ¿no? Como decimos, pero nosotros en nuestra iglesia vamos a ganar porque tenemos esto, preparado esto, ¿no? Cuando a veces jugábamos, ¿no? En 2 cosas decíamos, pero si juega fulano, sí, como son, ¿no? Acá cuando se armaban las mujeres contra los varones, ¿no? La mayoría de las veces ganábamos las mujeres porque así, ¿no? No me olvido nunca el juego ese de la cinta que tenían que gatear y con los ojos tapados, no me olvidaba vos, luchando ahí y que te pegaste todos los cosas, los cositos de la cinta, no sé si te acordás de ese juego. Y salió, ¿no? ¿Te acordás? Ganadora y salía de ella primero, se había pegado los juguetitos que había en el piso con los ojos cerrados con la cinta o aquella que adivina todas las películas. Yo tremendo, ¿no? Decía, estamos del lado de las que luchadoras, ¿no? Y los varones ahí lloran. Pero decimos, ¿no? Qué bueno cuando uno sabe que el Señor es el del equipo, ¿no? Que está en nuestro equipo y Él es el ganador, ¿no? Por eso Elías sabía de esto. Y muchas veces estamos pasando pruebas y dificultades y estamos pensando, ¿y cómo voy a salir de esto? ¿No? ¿Y qué va a pasar con esto? No nos acordamos de que estamos con el ganador de todo, ¿no? Con el vencedor, ¿no? Y a veces me ha pasado desde estos meses, 2 semanas atrás, creo que fue, que empecé a orar y empecé a preocuparme y lloraba, ¿no? Y le decía al Señor, y se lo dije, tengo miedo de esto. Y el Señor me trajo a seguir al Salmo 91. ¡Wow! Señor, sos tremendo, de cada cosa sentía clarito, pero no tengas miedo de esto, porque yo te cuido. Por esto, me decía, ¿no? Yo, ¡wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Del lazo del cazador, de la peste destructora, de esto, del otro, yo te cuido, ¿no? Porque me elegiste como habitación. ¡Wow! Dios, Señor. Pero cuando vamos al Señor y cuando ahí estamos seguros de con quién estamos, ¿no? De con quién estamos, con el ganador, con el todopoderoso, ¿no? Y a veces es como que todo ese conocimiento queda a través de la palabra, pero como yo decía la otra vez en la prédica del domingo, ¿no? Y en la oración, que vi una remera que me mató, porque encima era un negocio que nada que ver, y decía, con una remera así, a mí el Señor a veces me habla así, ¿no? O una remera mirando así, yo saco la remera y dice, toda la teoría es la práctica, al fin es la práctica. ¡Pum! Dije, todo lo que estudiamos en la palabra, todo tiene práctica. Por momentos me ha pasado de estar enseñando y dándoles la palabra y tengo que decir, hermana, pasas a la prueba. Es como que estamos en la escuela. Te di el conocimiento de la profesora, bueno, fin de semana o viernes, la próxima clase, prueba. ¡No! Empezamos todos, ¿no? Por lo menos mi tiempo, nos desesperamos todos, prueba, ¿no?
Entonces decís, wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, decís. Pero así decís, wow, y cada vez como que más cortitos los tiempos. Antes era como que sí, el conocimiento, después siempre lo dejaba masticar, y después te llevaba a la prueba, o ni siquiera te das cuenta de pasar por la prueba. Pero en estos tiempos el Señor está como, dale, dale, porque se acortan los tiempos, dale, ¿no? Y fíjate que, ¿por qué a veces decimos, por qué nos pasan estas cosas? Y el Señor quiere formarnos y afirmarnos en la fe, ¿no? Afirmarnos en la fe, afirmarnos en la roca, y cuando le digamos Salmo 18, porque Dios es mi roca, decíamos, ¿no? Qué seguridad desde David, ¿no? Por eso iba a la batalla con esa manera. No iba a la batalla diciendo, bueno, a ver qué pasa, ¿dónde está Goliat? No, fue ahí de una que todos andaban con miedo y se paraban diciendo, ¿quién es este circunciso? Le está haciendo tener miedo a todos estos, ¿no? ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque tenía ese diario andar con Dios, de buscarlo, de orar, de cantarle, ¿no? De estar ahí. Sí, tenía momentos preciosos que cada uno a veces quiere, ¿no? Decir, ay, no, me gustaría estar sentado y poder hablar solo con él, ¿no? De poder tener a mí, por eso me gusta mucho el mar, ¿no? Cuando vamos de vacaciones, porque por ello me hago una escapada así, agarro el agua y empiezo a hablar con el Señor, ¿no? Y no me voy a olvidar nunca un atardecer con mi amiga de Perú, que éramos solteras las dos todavía. Y charlábamos los tres, podría decir, las dos con el Señor, caminábamos y hablábamos. Fue un momento tremendo de sentir al Señor caminando con nosotras en la orilla del agua y hablando, ¿no? Yo creo que por eso le doy gracias al Señor de esa amistad preciosa que me ha dado con esta mujer, con esta joven, ¿no? Que aún hay momentos que ella momentos difíciles de la vida o cosas de las naturales como tener un hijo, y ella estaba en la selva en Perú en ese tiempo, ¿cómo nos comunicábamos? Pero yo lo sentía en el espíritu y oraba por ella, no sé, Señor, qué digo, pero oro por ella, esta que está embarazada. Después digo, bueno, cada tanto pasar un mensajito, no sé, de alguna manera, para que yo sepa cómo podemos hacer. Y después, bueno, cuando más o menos, está bien, yo aparte vieron que soy un quemo. Bueno, el tema tiempo y el tema fechas son un problema. José me tiene que hacer acordar todo, acordate esto, acordate tal mes. Estamos en tal mes, te falta esto, ¿no? Te falta lo otro, le dice. O mira la hora que es, ¿viste? Anda a cocinar. Yo ni me doy cuenta de eso, debo salir corriendo, ¿no? Entonces yo más o menos llegaba a ella, pero después digo, sé cuál mes era que ella más o menos. Pero después ese día soñaba con ella. Y cuando ella me dijo que me desperté y empecé a ver, ella dijo que ya había tenido familia. Yo, wow, esas cosas que decís que solo el Señor, ¿no? Las hace. Que solo el Señor las hace, pero esos momentos de decir Señor, de poder tener, de compartir con el Señor, les conté esta anécdota con mi amiga, ¿no? Pero el hecho de que, más allá de eso, poder decir nosotros ese tiempo con el Señor, de hablarle, ¿no? De decirle, mira esto, mira, a veces corremos tanto en estas cosas como el mundo, ¿no? Y nos pasa, como les dije, esta semana fue una cosa tras otra. Sin embargo, él estuvo, pero aún así en esos momentos es que uno tiene que buscar, ¿no? De la presencia. 7 de la tarde, bueno, todos, uno raja para la cocina, el otro se agarra la pieza y llega, listo. Y ahí, Señor, yo no puedo morar, te necesito, y le cuento esto, por lo otro, ¿no? Y decirle, necesito decirle las cosas que nos pasan, ¿no? Porque vemos que estos varones, y vamos a avanzar a qué Ruth está hablando de todas estas cosas, ¿no? Que vemos que cuando él les dijo que hagan todos estos 4 pasos y que pongan el toro cortado en pedazos y clamen, vemos en el proceso de la historia, seguimos leyendo ahí el 24, dice, así que Elías le dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes primero porque son muchos, y escojan uno de los toros, prepárenlo, invoquen el nombre, no prendan fuego en la leña, versículo 26, entonces ellos prepararon uno de los toros, lo pusieron y invocaron el nombre de Baal, dice, desde la mañana hasta el mediodía, ¿desde cuándo? Desde la mañana hasta el mediodía, gritando, oh Baal, respóndenos, pero dice, no hubo respuesta alguna, entonces
se pusieron a bailar, dice, ¿no? Y saltando alrededor, dice, del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, dice, Elías comenzó a burlarse y me quedé con esta NTV, a ver, sí, versión NTV porque me dio risa. Y busqué en otras versiones y dice exactamente lo mismo y dije, wow, la Reina Valera realmente está disimulando lo que dice. Dice, respóndenos, pero no hubo respuesta, dice alguna. Y bueno, y saltaba, entonces Dios comenzó a burlarse y dice, tendrán que gritar más fuerte, sin duda que es un Dios, y dice con minúscula, ¿no? Tal vez esté soñando despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades. Y en otra versión dice, quizás esté en el baño, dice, ¿no? En otra versión. Y la Reina Valera dice, La reina. está en su negocio, no sé cómo es que dice. Dice, capaz está meditando, o Sí. tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme. Está en un trabajo, ¿no? Y en otra dice como que estaban en sus negocios, de cierta versión, y en dos o tres versiones, una dice clarito en el baño, está haciendo sus necesidades. ¿Se acuerdan que nos habían enseñado en una de las materias que se dicen ciertas frases para quedar más presentable lo que en realidad quieren decir, ¿no? Elegante, ¿no? Claro, más elegante, ¿no? Y la mujer estaba en las cosas de mujer, ¿no? Y bueno, que nos da a entender. O por ejemplo, y la conoció, el varón Cristo dice, que se acostó con la mujer, ¿no? Dice, ¿no? Y la conoció, ¿no? Pero son frases que tienen ese cuidado, esa delicadeza de lo que quieren decir. Bueno, en esta versión lo aclaró, haciendo sus necesidades, ahí está, ¿eh? Dice, seguramente salió de viaje, o se quedó dormido, y necesita que alguien lo despierte, Así que ellos gritaron más fuerte, y como acostumbraban a hacer, dice, se cortaban con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre, gritaban disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido, o sea que habían estado como en un trance, o una locura, porque sé que si saltaban, giraban ellos, y aún estudiando dicen que como había muchos en el monte, que aún las prácticas, porque no se olviden que todo esto de Baal y de Acera era justamente la fertilidad, y aún cometían actos aberrantes de sexo. Así que mientras gritaban y se sajaban, ellos también hacían esas inmundicias, porque tenían como desaforadamente, como enloquecidos, hacer cosas para que ese Dios, este mosquito me quiere agarrar, ese Dios con minúscula les contestara. Entonces empezaron como algo frenético a hacerlo. Como a veces vemos en ciertas sectas, ¿no? Que vemos a veces por televisión, me ha pasado de poder ver algo y esto, y son esas sectas satánicas o macumberas y que hacen ritos y cosas, ¿no? Y ese tipo de inmundicias. Y ellos estaban así, hacían ese tipo de cosas. Entraron en una locura. Ahora yo digo, vemos que el mundo está en una locura, pero nosotros ¿cómo debemos contestar en la locura? Yo le decía a mamá, no me río por reír, me causó cosas, ¿no? Cuando el hombre falleció en la puerta, que después vino la familia, yo dije, ahora se va a poner, ¿sabes qué? Le digo, yo quería cuidarla a mi mamá, pero ustedes saben ya cómo es mi mamá. Entonces cuando vos la querés cuidar y te descuidas un segundo, la salió, ¿no? Entonces yo estaba hablando con alguien ahí, y con un vaso de agua, no sé qué, estábamos hablando, y cuando hago así, veo un coso celeste por allá. Ella tiene un salto de cama celeste. Y yo salí media vestida, o sea, vestida, pero con un zapato de otro. Y mi mamá salió en el salto de cama y pijama, celestito. Entonces yo estoy hablando así, miro así, una cosa celeste. Esa mamá se llega a la esquina y se cuesta a la vuelta para en pijama hablarle al hombre, a la familia, decirle que el hombre está. Le digo a la mujer, toma, tenme el vaso ya, voy a abrir la puerta para yo salir bajando para buscarla. Digo, ¿qué hace de acá? Digo, uy, qué trabajo, me das todo un audio. Pero después digo, te quedas acá, fui adentro, ponete el barbijo, le digo, estamos con un montón de gente, pon algo, no me acuerdo qué, pero ponete el barbijo. Yo estaba con el mío ya, ¿no? Claro, yo seguí aquí y dije, barbijo, me lo puse. Cuando la veo, pone
que se fue para allá, nos bota todo, de ahí para acá. Y dije, ahora, ¿sabes qué? Se va a poner pesado, porque ahora van a venir la familia y te quiero ver, le digo lo que va a hacer, así que te quedas acá, le digo. Le sacamos una silla, sacamos el vaso con agua, se sentaban ahí, bueno, llegó la madre, o sea, la esposa y la hija. Era un desastre, unos gritos, mira, estudiaba esto, era así, gritos y correr para acá, insultar, decir a la policía un montón de cosas. Aprendí algo de los policías, no abrieron la boca. Todo lo que les decían ellos, mudos. Yo dije, wow, porque vos respondés y provocás a la ira, y después cómo parás la situación. Entonces ellos, nada, hacían su trabajo. Yo dije, wow. Y nosotros, ¿por qué no viniste? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y estábamos ahí contestando. ¿Y vos qué haces? ¿Y por qué no lo haces vos? ¿No? Pero qué sabios, dije. Y es lo que no están preparados para eso, ¿no? Pero voy a esto. Digo, mamá, va a ser difícil. Entonces, cuando empiezo a ver todos esos gritos, empecé a orar. Entonces dije, Señor, bueno, cubrí todo y dije, Señor, en el nombre de Jesús, ato ese espíritu que tiene esta chica, ¿no? Lo ato, lo mudé porque era inoperante de violencia, porque gritaba, decía de todo. Cuando lo ataba, como decía, lo dejaba inoperante, se ahogaba, y como que lo quería largar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando pasan esas cosas? No entramos a la locura y a contestar como dije. Ella puede haber insultado a la policía cuando nosotros los necesitamos, ustedes nunca están, ¿no? Y palabrotas. Y nosotros podemos haber dicho, no es así, antes que vos llegues, ¿no? Oye, pero claro, antes que vos llegues ya estaba la policía acá, no, digo, si empieza, yo vi ellos que están mudos. Dije, bueno, muda, ¿no? Pero digo, cuando uno está así y oremos, pero nosotros entraríamos en las mismas cosas que ellos. Entrar en esa locura cuando nosotros sabemos quién está con nosotros, quién puede gobernar en esas situaciones. Fíjate que esta gente dice que actuaba de esa manera, ¿no? Actuaban alocadamente, pero nosotros somos agentes de luz. Y este capítulo dice, detén la locura. Y a veces no nos es fácil detener la locura, ¿no? Porque por ahí hay cosas así que nos rodean alrededor de la sociedad, ¿no? Podemos ver cosas difíciles. Y por ahí, pero a veces en la misma familia. Es decir, se entran a decir porque una palabra lleva a la otra. Y cuando uno quiere decir, otra contesta, ¿podemos detener esto? Tenemos que detener esto, ¿no? Tenemos que detenerlo. Ahora vemos que dice que pasando el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, dice. Y Primera de Reyes, al 7:29, eso, gritaban disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Hasta que este varón Elías después dice, los llamó y le dijo, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado, ¿no? Pero me encantó esos versículos, porque fíjate lo que dijo. Primero los llamó para que vengan y sean testigos de lo que iba a pasar. Pero ¿qué hizo? Dice, reparaba el altar del Señor. Reparaba el altar. Antes de llamar a la presencia misma, reparó el altar. Y eso a nosotros, ¿qué nos dice? Reparar nuestro altar, ¿no? Y a veces decimos, uy, pero ¿qué significa reparar? Y si todavía tenés que arreglar tu comunión con el Señor o acomodar cosas con el Señor, ¿no? Pero decís, no, pero yo oro, yo la verdad lo busco, yo tengo mi tiempo con el Señor, ¿no? Pero hay veces que no perdono esto, que estoy enojada con lo otro, ¿no?
que a veces me sacan de quicio, estos mocosos, ¿no? Porque podemos decir, ¿no? O esta mocosa, ¿no? Que no es tan mocosa. Pero dice que a veces tenemos esos como enojos, no todavía. Pero hay que presentárselos al Señor, llevárselos al Señor. Decirle al Señor, Señor, llévate estas cosas, estas cargas o estas tristezas o no sé, tu problema, ¿no? Y a veces queremos nosotros solucionar cosas cuando llevándolas y presentándoselas al altar, el Señor las puede resolver. Me ha pasado de llevarle cosas simples, que vos decís, no sé, me enoja porque al final no se da cuenta que, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? Digo, que no se da cuenta que esto a mí me afecta y después ve que la persona viene y lo hace. Y digo, ¿qué pasó? ¿No? Si no le dije nada, lo dije al Señor, pero vemos cómo el Señor acomoda las cosas. A veces decimos, capaz que si lo hubiéramos dicho peor, porque como dije, una palabra lleva a la otra, y uno dice, y se ofende, y que en vez de arreglarlo se desarregla la cosa, la situación, ¿no? Pero qué bueno que cuando vamos al altar, o vamos al Señor, no al altar, justamente, y dejamos las cosas, las cargas, las preocupaciones, o decirle, mira Señor, yo no sé esto, cómo lo voy a resolver, pero te lo pongo a vos, ¿no? Te lo pongo en tus manos y hacelo vos, ¿no? Y arreglalo vos, y vemos su poder obrando en nuestras vidas, vemos su poder. Y el Salmo 27:13 dice, en cambio, el salmista justamente decía, hubiera yo desmayado, me encanta, ¿no? Si no creyese que veré la bondad de Jehová. Qué tremendo, ¿no? O sea que sabiendo el salmista de que Dios iba a ir en su defensa, ¿no? En su defensa. Cuando fue lo de mamá que se descompuso, por un momento, cuando corríamos con todo lo que pasaba, pensé, esta historia ya la vi. Y estábamos ahí en el hospital y como que tuvo otro momento más de reacción, ¿no? Y toda la gente empezó a gritar para que la atiendan, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a golpear las puertas desesperadas, todas. Y bueno, si me tienen que echar, que me echen, pensé, ¿no? Pero te pasa eso, que por un segundo la situación se pone difícil y decís, ¿por qué somos Dios entonces? Ay, no, a mí no me pasa eso. Ay, no, yo no. No, somos humanos. Y el Señor sabe las reacciones que podemos tener, ¿no? Como dije hoy. Pero por un momento pensé ahí, dije, ¿viste cuando decís, esto va a desembocar otra vez? Dije, y ahí fue donde todo tenés en tus manos, todo está en el control tuyo. Todo está en el control tuyo. Y cuando dije así, se abrieron todas las puertas, ¿no? Las tres puertas que estaban. ¿Qué pasa? Porque la silla adentro, ¿no? Y te digo que adentro corrían como hormigas cuando pateas el hormiguero. Todos para atenderla. Uno le atendía, el otro la ocultaba, el otro le ponía el otro. Todo encima de ella, sin ponerla de silla a camilla. Yo digo, Señor, qué tremendo, ¿no? Y gracias, Señor, ¿no? Y ver la situación de vida que decís, pero está el control. Vos lo tenés, vos tenés la situación en tus manos, ¿no? Por eso decía, actuar de qué manera, ¿no? De qué manera, pero que podamos estar sabiendo que Él está con nosotros y Él no nos falla, ¿no? Pero llegarle al Señor, justamente en oración, ¿no? Las situaciones. Por eso dice, cuando oremos, andá con un corazón sincero, ¿no? Por eso dice, no empeces con oraciones repetidas, ¿no? Con parloteos, ¿no? Como decíamos hoy, Mateo 6:7, ¿no?
Esas oraciones que por ahí decimos, Señor, no, o Señor, mira, no, empezamos a decir, por fulanito me pegó, fulanito me hizo esto, no, y Señor, ¿no? Que podamos tener oraciones que salgan de un corazón sincero y decirle al Señor, necesito tu ayuda, o Señor, esto, Señor, lo otro, ¿no? O esa oración de decirle, Señor, estás al control, ¿no? Y acá dejamos, ¿no? Y acá hay algo tipo prueba, si lo querés cortar el estudio lo puedes cortar. O vamos a ver, cerramos y después les voy a hacer estas preguntillas, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿sí? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en las pruebas, en las dificultades, como decíamos, Señor, tenemos tu gloria, tu gracia, tu misericordia. Señor, como hoy te leíamos, incluso en el Salmo 18 del comienzo, que no nos soltás, que nos sostenés con tu mano derecha en las dificultades, pero aún así, Señor, vemos la paz de Elías, que en estos versículos decían, pero entonces Elías llamó a la gente, vengan acá, tranquilo. Así que todos se juntaron alrededor mientras él reparaba el altar tuyo, que estaba derrumbado, pero él tenía esa paz de poder, Señor, saber que vos estabas al control de todo, que vos estabas con él y que vos ibas a responder. Pero podemos comparar con los que estaban del otro bando, con los de Baal, que estaban desaforados, que estaban sacados, que estaban enloquecidos. Y así, cuando las personas no te tienen, Señor, es una pena que pasan las cosas de esta manera. Pero, Señor, cuando te tenemos a vos, vos sos nuestra compañía, vos sos nuestra guía, que aún sin saber cómo dirigirnos, pero vos estás al control de todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, te adoramos, pero aún, Señor, si hay cosas que arreglar o reparar ese altar, vos en esta hora estás llamando a nuestros corazones y podemos decir, sí, pero yo soy su hijo. Sí, pero aún así a veces tenemos que reparar nuestro altar. Aún así a veces tenemos que decirte, Señor, perdona, Señor, límpiame, Señor, ayúdame en esta situación. Señor, dame las fuerzas para salir en victoria. Señor, que vos estés en esta tarde hablando en nuestros corazones. Que vos estés, Señor, fortaleciéndonos y ayudándonos a afirmarnos en Cristo Jesús. Señor, te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque los diferentes puntos de vista que vamos viendo a través de este estudio nos hace pensar y reflexionar, Señor, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con vos. Y aún, Señor, que nos seguís hablando de poder crecer en esa relación que tenemos con vos como hijos tuyos. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Que tú estés, Señor, en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor.